Introducción al libro de Gálatas. Respecto del autor, Gálatas capítulo 1 versículo 1 identifica claramente al apóstol Pablo como el escritor de la epístola a los Gálatas. En cuanto a la fecha de su escritura, probablemente Gálatas fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió poco después del año 49 después de Cristo. Sobre el propósito del libro se puede observar que las iglesias de Galacia estaban formadas por judíos y gentiles convertidos. El propósito de Pablo al escribir a estas iglesias era confirmarlas en la fe, especialmente en lo que respecta a la justificación por la fe, aparte de las obras de la ley de Moisés. Gálatas se escribió porque las iglesias de aquella región se enfrentaban a una crisis teológica. Los judaizantes, judíos legalistas, insistían en que los cristianos debían cumplir la ley de Moisés. Negaban la verdad esencial de la justificación por la fe y no por las obras humanas. Más concretamente, los judaizantes insistían en la circuncisión como requisito para los gentiles que quisieran salvarse. En otras palabras, conviértete primero al judaísmo y luego podrás ser cristiano. Cuando Pablo se enteró de que esta herejía se estaba enseñando en las iglesias de Galacia, escribió una epístola para enfatizar nuestra libertad en Cristo y para contrarrestar la perversión del evangelio que los judaizantes promovían. Los versículos clave son Gálatas 2:16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 4, 5 y 6 dicen: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Gálatas 5, 22 y 23, que dicen: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y Gálatas 6, versículo 7, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hagamos un breve resumen. El hecho de que somos justificados por gracia mediante la fe significa que tenemos libertad espiritual. No estamos sometidos a lo que dicta la ley del Antiguo Testamento. Pablo condena enérgicamente a cualquiera que menosprecie la gracia de Dios e intente cambiar el Evangelio. Así lo expresa en Gálatas 1, verso 8 al 10. Presenta sus credenciales apostólicas en Gálatas 1, verso 11 y en Gálatas 2, verso 14, y recalca que la justicia viene por Cristo, no por las obras de la ley, en Gálatas 2, 21. Los gálatas deben mantenerse firmes en su libertad y no estar sujetos al yugo de esclavitud, es decir, la ley mosaica, como lo expresa Pablo en Gálatas 5:1. La libertad cristiana no es una excusa para satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa, sino una oportunidad para amarnos los unos a los otros, como lo expresa Gálatas 5, verso 13, Gálatas 6, verso 7 al 10. Hay que vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu, no de la carne. Gálatas 5, versos 16 al 18, así lo afirma. La carne ha sido crucificada con Cristo, dice Gálatas 2:20, por tanto, el Espíritu dará su fruto en la vida del creyente, como lo expresa Pablo en Gálatas 5:22 y 23.
En última instancia, el tema no es si una persona está circuncidada, sino si es una nueva creación, como lo expresa Gálatas 6:15. La salvación es obra del Espíritu y debemos nacer de nuevo. Así lo expresó Jesús en Juan 3:3. Los ritos religiosos externos, como la circuncisión, carecen de valor en el reino del Espíritu. Sobre las conexiones que hace este libro con el Antiguo Pacto, se puede observar que, en toda la epístola de Pablo a los Gálatas, la gracia salvadora se contrapone a la ley de Moisés, que no puede salvar. Los judaizantes insistían en volver a la ley de Moisés como fuente de justificación y tenían una posición destacada en la iglesia primitiva. Incluso Pedro fue arrastrado momentáneamente por sus engaños, como lo expresa Gálatas 2, verso 11 al 13. Los temas que conectan a Gálatas con el Antiguo Testamento se centran en la ley frente a la gracia, la imposibilidad de la ley para justificar, Gálatas 2:16, la muerte del creyente a la ley, Gálatas 2:19, la justificación de Abraham por la fe, Gálatas 3:6, el hecho de que la ley no traiga la salvación de Dios sino su ira, Gálatas 3:10, y el amor como cumplimiento de la ley, Gálatas 5:14. Los creyentes son hijos espirituales de Sara, no de Agar, es decir, somos hijos de la mujer libre, no hijos de la esclava. Tenemos más en común con Isaac, el hijo de la promesa, que con Ismael, el hijo de los esfuerzos humanos, como se expresa en Gálatas 4:21 al 31. Los libros de Gálatas y Santiago tratan dos aspectos complementarios del cristianismo. Gálatas resalta el Evangelio de la gracia que produce una vida justa, como se expresa en Gálatas 3:13 al 14. Santiago destaca la vida justa que demuestra la fe. No hay conflicto. Santiago también enfatiza el nuevo nacimiento por medio del Evangelio en Santiago 1:18. Y Gálatas dedica sus dos últimos capítulos a aplicar la doctrina de la sola gratia a la vida cristiana práctica. Sobre la aplicación práctica de las enseñanzas de este libro a nuestras vidas, se puede decir que uno de los temas principales del libro de Gálatas se encuentra en Gálatas 3:11. El justo por la fe vivirá. Debemos mantenernos firmes en esa verdad. Cualquier compromiso con el legalismo o la mezcla del esfuerzo humano y la gracia de Dios para salvación conduce a la herejía. Si pudiéramos salvarnos mediante el cumplimiento de la ley, entonces Jesús no necesitaba morir, como lo expresa Gálatas 2:21. Tratar de salvarnos a nosotros mismos anula la gracia. No solo nos salvamos por fe, como dice Juan 3:16 y Efesios 2:8 al 9, sino que la vida del creyente en Cristo día a día, momento a momento, se vive por y a través de la fe, como lo expresa Gálatas 2:20. Jesús dijo que la gente nos conocería por el fruto de nuestras vidas en Mateo 7:16, el cual debería dar evidencia de la fe que hay en nosotros. Todos los cristianos debemos esforzarnos con diligencia por edificar sobre la fe salvadora que llevamos dentro para que nuestras vidas reflejen a Cristo y los demás glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, como dijo Jesús en Mateo 5:16. Bendiciones para todos, amados. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en el libro de Efesios.